Muy buenos días. Aquí nuevamente reapareciendo después de un largo tiempo con mis clases virtuales sobre la química, sobre el maravilloso mundo de la ciencia llamado química. Una chiquita nada más. Voy a volver nuevamente con fuerza a hacer algunos videitos que tengan que ver con la parte experimental. Pero hoy los alumnos se me han acercado y me han preguntado: profe Víctor, si los electrones no se ven, ¿cómo usted nos puede decir que un átomo va a distribuirlos? Primero, chicos y chicas, es que yo no creo en los electrones. Yo estoy convencido que existen, porque son los que generan los cambios químicos de la materia. Claro, si tú me preguntas por qué se quema un papel, si tú me preguntas por qué se oxida un metal, ¿quién es el responsable de estos cambios químicos? ¿Los protones que están en el núcleo que le dan estabilidad al átomo? ¿El neutrón que siendo pesado le puede producir una inestabilidad que va a producir radiación? No, los responsables son aquellas partículas de masa ligera, de interacción débil, que están cargados eléctricamente y que se encuentran fuera del núcleo atómico, o sea, la zona extranuclear. ¿De quién estamos hablando? De los electrones. Ellos son los responsables. Entonces, yo no es que crea, como mucha gente me dice, pero si no se ve, ¿por qué cree? Porque así como mucha gente cree en Dios o cree en Jesús y no necesita verlo, porque lo siente en el corazón y se llena de felicidad cuando manifiesta esta expresión, entonces, en mi caso, viene a ser lo mismo, solo que el fundamento científico me demuestra que el cambio químico es responsabilidad de los electrones que se encuentran en la última capa, en la capa externa. ¿Esto qué quiere decir? Que el átomo puede tener un número de electrones, pero que tiene que hacer distribuirlos. Y la distribución no es cualquier distribución. No es que yo pongo aquí en la primera capa, después pongo la segunda, después no. La distribución lo va a hacer por niveles y subniveles de acuerdo a su energía relativa. Muchos alumnos comentan y dicen: yo aprendí la configuración electrónica por mnemotecnia. Mira, la mnemotecnia puede ser válida para un alumno que necesita contestar una pregunta. En los colegios, generalmente, los profesores, para que el alumno tenga una facilidad del entendimiento de esta configuración, aplican mnemotecnia. Claro, los que ya somos de un nivel universitario no vamos a estar con mnemotecnia, obviamente. Entonces, una forma de representar a los subniveles es ir colocando uno por uno. Los subniveles son 4: S, P, D y E. Entonces, lo que voy a hacer es ir colocando subnivel por subnivel. Por ejemplo, el primer subnivel es el S, ya. Y lo repito. Pongo el primer subnivel S, y lo repito. Ahora le agrego el segundo subnivel. ¿Quién es el segundo subnivel? El P. Le agrego el P al S y lo repito. PS, PS. Luego le agrego el tercer subnivel, que es el difuso, el subnivel D. Le agrego a PS y lo repito. PPS, PPS. Y luego le agrego el cuarto subnivel, que es el fundamental, designado con la letra F, y lo repito. F, D, P, S, F, D. Ahí está. Entonces ya tengo la distribución de los subniveles de energía. Ahora hay que recordar que el subnivel S abarca de la primera capa hasta la última, para lo cual vamos a colocarle el número de su capa a partir del número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El subnivel P no va desde 1, va desde 2 hasta el séptimo nivel. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto tiene una razón para explicar por qué el subnivel P no abarca de 1. Porque no existe.
El orbital, para que exista, tiene que comprobar que el número cuántico principal es mayor que secundario, por eso no existe. Igual, en su nivel D no existe la primera capa ni la segunda. Es recién en la tercera capa que aparece su nivel D. Y no llega hasta la última capa. Solamente llega hasta la sexta. Y en su nivel F aparece la cuarta capa. No aparece primera, segunda y tercera porque no existe. Aparece solamente 4. Entonces, como una situación de mnemotecnia, para que el alumno se vaya habituando, no necesariamente va a ser un alumno que hace una carrera de ciencia o ingeniería, pero sí le ayuda estratégicamente una mnemotecnia que tú puedes ver ahí, ¿no? Sí, sopa, sopa, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo. O la nacionalista, sí, soy peruano, soy de Perú, soy fuerza de Perú, soy fuerza de Perú. O sea, mnemotecnias hay varias, pero lo que yo estoy demostrando es cómo se va a distribuir los electrones. Y para terminar, cada subnivel tiene un número máximo de electrones, no puedes exceder de esa cantidad. Por ejemplo, el subnivel S tiene un solo orbital y cuando se llena tiene 2 electrones como máximo. Entonces a los subniveles S hay que ponerle 2. A los subniveles P, que tienen 3 orbitales, 3 porque tiene 3, hay que ponerle 6 como máximo. Al subnivel D, que tiene 5 orbitales, se le pone 10 electrones como máximo. Y al subnivel F, que tiene 7 orbitales, se le pone 14 electrones como máximo. Muy bien, chicos, ahí tienen ustedes la real configuración electrónica sustentado por el principio de Aufbau, de la construcción de nada, donde cualquier átomo de un elemento va a comenzar a distribuir sus electrones ocupando por niveles y subniveles, pero de acuerdo a la energía relativa. Por eso puede ser raro para los que no entienden cómo puede ser posible que 4 vaya después de 6. Si 6 es mayor que 4, es que no estoy tomando aritméticamente la numeración consecutiva. Estoy trabajando explicando qué es la energía relativa. Por ejemplo, la energía relativa de 6S suma 6 y la energía relativa de 4F suma 7 y 7 es mayor que 6. Por eso que 4F va después de 6S. ¿Se dan cuenta? Ahora, esta es la forma basal, fundamental, como átomo negro. Pero ¿cómo establezco la configuración en base a los gases nobles? Se llama la regla de Kernel. La regla de Kernel, que así se escribe, Kernel, la regla de Kernel abrevia la configuración electrónica utilizando gases nobles. Entonces, ¿quiénes son los gases nobles que conocemos? Los gases nobles son los que van a terminar en P6, excepto el primero. Excepto el primero. Pero todo lo que termina en P6 son gases nobles. Entonces tenemos aquí, de arriba hacia abajo, en la tabla periódica, tenemos de arriba hacia abajo en la tabla periódica al helio, al neón, al argón, al criptón, al xenón y al radón. Números atómicos de estos gases nobles: 2 electrones, le sumamos 8 de S y P, suman 10, le sumamos 8 de los subniveles S y P, 18,
le sumamos 18 de S, P y D como máximo, 36, le sumamos nuevamente 18 electrones de S, P y D, 54, y finalmente le sumamos los 4 subniveles, S, P, D, F, que suman 32, y 54 más 32, 86. Esta es la distribución de los electrones en base a los gases nobles, una forma abreviada llamada la regla de Kerr. Solamente con una aplicación, imagínense que me pide del calcio que distribuya sus 20 electrones. A ver. O sea, tú lo representas así, ¿no? Símbolo químico. Ya, el calcio está actuando como un átomo neutro. ¿Esto qué quiere decir? Que protones y electrones son iguales. Y ahí estás con 20 electrones. ¿Cómo lo distribuye en su estado basal? Siguiendo la configuración que está arriba. Observa. Un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6 y 4 S2. Entonces, si yo quiero distribuir un análisis, si yo quiero distribuir mis electrones por capas, mira, por capas. Núcleo atómico, primera capa, segunda capa, tercera capa, cuarta capa. El átomo de calcio ocupa 4 capas, designadas con la letra KLN, y como nivel de energía, 4 niveles, 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cómo distribuir? ¿Cómo hace el átomo para distribuir los electrones por capas, por niveles, de acuerdo a su energía relativa? Pero mira, en la primera capa solamente ha colocado 2 electrones, y ese es lo máximo que puede haber. Primera capa, 2 electrones. En la segunda capa, que se repite, se suma la cantidad de electrones que el átomo de calcio ha distribuido. 2 más 6, 8. En la tercera capa, cuya capa se repite, ha colocado 8 electrones. En la tercera capa. Y en la cuarta y última capa solamente ha colocado 2 electrones. Entonces, quiere decir que el calcio lo que ha hecho en su zona extranuclear ha tenido 20 electrones, pero no es colocar allá, en la primera capa colocó 2, en la segunda le colocó 8, en la tercera 10, no, tiene que hacerlo de acuerdo a su energía relativa. Entonces, como te das cuenta, en la primera capa solamente, por ser el número 1 coeficiente que indica la primera capa, solamente ha distribuido 2 electrones. No puede distribuir más porque no hay más subniveles. En la segunda capa lo máximo que ha distribuido son 8, y en la tercera también 8. Pero de ahí ha pasado a la cuarta capa, y en la cuarta capa colocado 2. Lo que indica en la ubicación de la tabla periódica que nuestro metal calcio va a tener 2 electrones en la última capa. Al tener 2 electrones en la última capa, quiere decir que este calcio se va a ubicar en el grupo 2A. O sea, es un metal alcalino térreo. Y como ocupa 4 capas, el periodo es 4. Cuarto periodo. Entonces, si tú buscas una tabla periódica en estos momentos y buscas el calcio, lo vamos a encontrar a la izquierda en el grupo 2A del cuarto periodo de la cuarta fila. Chicos, este es un adelanto de las clases que vendrán a continuación.
vamos a trabajar posiblemente los viernes y los domingos por las tardes, por las noches, las clases didácticas con el profesor Víctor, quien les habla, y también haremos experimentos, porque el experimento ayuda mucho más a interpretar. Además, en nuestra clase vamos a regalarte las diapositivas para que tú retroalimentes las clases que se van a hacer. Además va a haber un material didáctico para que tú completes y el material de clase que vamos a trabajar. Así que te doy la bienvenida. Nuestro miniciclo va a arrancar todavía la próxima semana, septiembre, el viernes de la próxima semana. Y cualquier interesado me llama al teléfono 932 26 18 70. 932 26 18 70. ¿Ok? Entonces, nos vemos hasta otra oportunidad. Espero este pedacito que les he dado para que vayas entendiendo, sabiendo que el átomo tiene electrones y no se ve, ¿cómo lo puede distinguir? Porque yo no creo en el electrón, estoy convencido que existe. Nos vemos en septiembre. Chao.